En nombre de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del continente americano, les damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar titulado Intercambio de Buenas Prácticas, Observatorios de Derechos Humanos y Sistemas de Alerta Temprana. Como ustedes saben, son dos desarrollos, dos mecanismos, dos herramientas muy útiles para la protección y la defensa de los derechos humanos en nuestro continente y que nos permiten ubicar tendencias, tener datos, tomar mejores decisiones, generar políticas públicas adecuadas en base a información verificable, entre muchas otras bondades. La intención de este webinar es promover el diseño e implementación de sistemas de prevención y de alertas tempranas para mitigar las afectaciones a los derechos humanos, así como la utilidad de los observatorios en materia de derechos humanos. Para llevar a cabo este webinar, me es de verdad muy grato presentar a las siguientes personalidades que nos acompañan. En primer término, es un honor poder contar con la presencia del señor Pedro Callisaya Haro, quien es defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y secretario general de esta red de instituciones, también conocida como la RINCA. También agradecemos muchísimo al señor Roberto Gabriele Valén, quien es el director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas. También de verdad que es un gusto enorme poder contar con la muy grata y experta presencia de la señora María Claudia Pulido, quien es secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, promoción y cooperación técnica de la Misión Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se encuentra con nosotros en un momento más, estará el señor César Córdoba Valverde, de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Y para cerrar con esta sesión, también me honra muchísimo presentar al señor José Alejandro Córdoba Herrera, quien es el Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala. Sin más preámbulo, me es muy grato ceder el uso de la voz al señor Pedro Callisaya Haro, secretario general de la RINCA. Tiene usted la palabra, secretario. Muy buenos días a todas y todos. Una alegría compartir con ustedes en este webinar, el segundo webinar que la RINCA está promocionando. Un saludo especial a Consuelo Olvera, que es la secretaria técnica y que nos colabora bastante. Básicamente es la que dirige esta actividad. A Roberto Gabriel Valent, de la Oficina del Director Regional para América Latina y el Caribe, de la Oficina de Coordinación de Desarrollo de las Naciones Unidas, a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, promoción y cooperación técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nuestro querido defensor del pueblo de Ecuador, César Córdoba Valverde, que entiendo que se va a incorporar también, al igual que a nuestro procurador de los derechos humanos de la República de Guatemala, José Alejandro Córdoba Herrera, y por supuesto nos sigue también el defensor del pueblo de Paraguay, Rafael Ávila. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, este segundo webinar denominado Intercambio de Buenas Prácticas, Observatorios de Derechos Humanos y Sistema de Alerta Temprana es muy importante. Estamos en la ruta que la RINCA ha planificado a través de su plan de acción 2022-2024, donde se ha establecido una serie de acciones inmediatas que permitan afianzar justamente la red de instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano y brindarles a estas instituciones el soporte necesario para que puedan desempeñar sus funciones como organizaciones
pero también al público en general, a las organizaciones profesionales, a los estudiantes, a la gente que nos sigue a través de las redes. La RINCA pretende fortalecer estas capacidades institucionales, pretende también fortalecer su propia identidad en la construcción de puentes, en la construcción de relacionamiento como facilitador de esa colaboración entre las instituciones nacionales de derechos humanos y los mecanismos y procesos pertinentes de las Naciones Unidas y otras instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante esta alianza que se pueda trabajar en un marco de complementariedad en toda la región americana. Precisamente por eso, en este plan de acción que nosotros tenemos 2022-2024, tenemos varios objetivos, entre los cuales se encuentran el fortalecimiento de las capacidades de las INDHs con el fin de ampliar el espacio cívico, promover y fortalecer a los defensores de los derechos humanos. Tenemos el objetivo de generar estrategias de cooperación en desarrollo de la Declaración de Marrakech, o promover el diseño e implementación de sistemas de prevención y de alertas tempranas para mitigar las afectaciones a los derechos humanos, así como la utilidad de los observatorios en materia de derechos humanos. Y justamente en este último elemento es que incide este webinar, porque rescatar las experiencias de México, de El Salvador, que tienen mucho avanzado en el tema de los observatorios. Por ejemplo, en el caso de México, cuenta con un Observatorio Nacional de Derechos Humanos que busca promover el análisis y la generación de conocimiento sobre la situación que guardan los derechos humanos en México, o la experiencia de El Salvador, donde cuentan también con un observatorio de derechos humanos que tiene que ver con justamente con el estado de situación de estos derechos en ese país, o el Observatorio Defensorial Judicial que tiene Bolivia, que en un acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado este observatorio para hacer seguimiento a los procesos penales que tienen que ver con ciertos delitos como feminicidio, infanticidio, violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes. Pues son experiencias muy importantes que hay que reflexionarlos, compartirlos con la finalidad justamente de fortalecer el desarrollo de nuestras capacidades en cada una de nuestras INDHs. Por otro lado, también es importante, y lo vamos a ver a lo largo de este webinar en la exposición correspondiente, la experiencia que tiene Ecuador, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en relación al sistema de alerta temprana y respuesta rápida que nos va a mostrar la forma en que una INDH o la Defensoría del Pueblo de Ecuador puede organizar efectivamente su institucionalidad para este tipo de prevención. Bueno, en fin, son importantes estas experiencias que nosotros queremos justamente tocar en este webinar, porque apunta, reitero, no solo a la aplicación del plan que nosotros tenemos, al plan de acción, sino que fundamentalmente el objetivo final de este tipo de webinar y reflexiones, este compartimiento de experiencias, está vinculado a que podamos nosotros a lo largo de la región contar con estas experiencias que nos permitan justamente ir mejorando el quehacer institucional al interior de cada una de nuestras INDHs, ¿no? Muchas gracias nuevamente por la participación y la colaboración de todas las personas a las que hemos señalado inicialmente, y creo que con estas palabras podemos dar inicio a este webinar. Pues un saludo nuevamente fuerte desde Bolivia. Muchísimas gracias, don Pedro. Agradecemos su amable mensaje. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro primer panelista,
En nombre de la RINCA, queremos agradecer a todas las personas que están conectadas en este webinar. Desde Canadá hasta la Argentina se están conectando con nosotros. Particularmente queremos agradecer y reconocer al funcionariado de las distintas instituciones nacionales de derechos humanos que están conectadas, pues esta actividad también tiene la intención de fortalecer las capacidades del funcionariado de estas importantes instituciones. A continuación, de verdad que me es muy grato poder presentar a ustedes al señor Roberto Valent, quien hemos comentado ya. Él es el responsable de la oficina eh, del director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación de Desarrollo de las Naciones Unidas. Él cuenta con una muy amplia experiencia en materia de derechos humanos, tiene una trayectoria de más de 28 años de servicio en las Naciones Unidas, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en África, en América Central, en Europa del Este, y Medio Oriente. De tal manera que ustedes ya pueden dar cuenta de la experiencia y la riqueza acumulada a lo largo de esta vasta y exitosa trayectoria. Sin más, le cedemos el uso de la voz a Roberto, sin antes agradecer muy cumplidamente su participación esta mañana con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Consuelo. Espero se me llegue a escuchar bien. Excelente. Ante todo, me complace compartir este espacio con ustedes, con la estimada secretaria técnica de la RINCA, ¿no? Consuelo, con el estimado señor Pedro Callizaya, también secretario general de la RINCA, la señora María Claudia Pulido, secretaria general adjunta de la CIDH, y el señor Alejandro Córdoba, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, además de otros y otras defensoras y defensores del pueblo aquí presentes, participantes, todas y todos. Es un gran honor estar con ustedes en nombre de la Oficina de Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas. Yo me ocupo específicamente en América Latina, cubro América Latina y el Caribe, y tenemos colegas que cubren también otras regiones, y nos volcamos a apoyar a coordinadores residentes del sistema de las Naciones Unidas, quienes coordinan las agencias, fondos y programas a nivel de los países. Y estas y estos coordinadoras y coordinadores residentes también apoyan los equipos de país, ¿no? y los países a través de los equipos de país. Agradezco a la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del continente americano por la invitación a participar en este webinario. Es claro que ustedes no debería... Yo voy a decir cosas que verdaderamente ustedes ya lo tienen en el DNA de todas ustedes y ustedes, son cosas que saben, pero quiero poner algunos elementos al centro, un poco para hacerles entender un poco cuál es nuestra visión también sobre las instituciones de Defensoría de Derechos Humanos y sobre el tema de derechos humanos. Y se dirán, ¿por qué desde la Oficina de Coordinación del Desarrollo se habla de derechos humanos? Simplemente porque los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles están al centro de la Agenda de Desarrollo, están al centro de la Agenda 2030 y de los ODS. Y cuando hablamos de educación o de salud, no hablamos de servicios nomás, hablamos verdaderamente de derechos humanos, hablamos de inclusión, hablamos de calidad de la educación, calidad de la salud como derechos humanos. Entonces es una agenda claramente la de desarrollo de las Naciones Unidas, que no es una agenda transaccional de relación entre el Estado y la ciudadanía y las personas, ¿no?
el disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas implica que nadie debe experimentar violaciones de sus derechos humanos, que gran parte, ¿no?, también de la labor que realizan las Naciones Unidas para proteger y promover los derechos humanos es, por tanto, un esfuerzo para prevenir las violaciones de derechos humanos en todas sus formas. La prevención efectiva requiere claramente también la identificación temprana de los riesgos que permitan diseñar e implementar medidas preventivas y paliativas. Y en este sentido es importante entender el sistema internacional de derechos humanos como un sistema de alerta temprana, ¿no? El tema de la prevención es clave, porque no queremos ¿no?, tener que trabajar nomás a nivel del post-mortem, ¿no? Hay que prevenir los problemas. El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, que es el sistema de derechos humanos de todas y todos ustedes, ¿no? Es el sistema de derechos humanos también de los Estados miembros. Está diseñado para apoyar a los estados en la identificación de violaciones de los derechos humanos actuales y potenciales, y para poner en marcha también medidas que garanticen dichas violaciones, que dichas violaciones no continúen y se eviten en el futuro. Los mecanismos de derechos humanos, como los órganos de tratado y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son componentes claves del sistema de derechos humanos que pueden verdaderamente prevenir y servir para identificar los factores de riesgo y recomendar acciones para remediar y evitar la repetición de las violaciones de los derechos humanos. Y la supervisión y la presentación de informes son también herramientas importantes para la protección y la promoción de los derechos humanos. Recoger claramente, verificar, analizar información y datos sobre los derechos humanos ayuda a identificar no solo que han cometido violaciones de derechos humanos, sino también anticiparse a posibles futuras violaciones y poder prevenir. De igual manera, el sistema de derechos humanos puede servir a un propósito más amplio al proporcionar una alerta temprana de riesgo más, ante conflictos, ¿no?, o crisis eventuales. Y está demostrado que las violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando son generalizadas y sistemáticas, pueden servir de indicadores de un mayor riesgo de conflicto, violencia o inestabilidad, ya que las violaciones de los derechos humanos son a menudo los motores subyacentes a largo plazo o los desencadenantes a corto plazo de conflictos y inestabilidad. Y en la región, estos son escenarios que vivimos, que hemos vivido y que tenemos que prevenir respecto al futuro. El potencial también de alerta temprana del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas es más eficaz cuando se considera al mismo tiempo toda la gama de los derechos humanos, es decir, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Cada vez hay más evidencia de que las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales son causas, consecuencias o incluso predictores de la violencia y los conflictos. Por lo tanto, también el análisis de los derechos económicos, sociales y culturales, juntos con los derechos civiles y políticos, es clave para cualquier esfuerzo de alerta temprana nacional, regional o internacional. Y los derechos humanos son universales, interdependientes, y su verdadero potencial preventivo proviene del efecto dinámico de protegerlos a todos. Por ejemplo, cuando las personas protestan, están ejerciendo sus derechos civiles y políticos para expresar sus quejas sobre decisiones o situaciones que les afectan. Pero los temas por los que protestan son a menudo derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la salud, del cual hablé, la educación, el agua, desalojos, entre otros. Todos los derechos humanos tienen un efecto preventivo y por lo tanto todos desempeñan un papel en la identificación de los problemas
que si no se abordan puede conducir a conflictos, violencias, crisis. Y por su parte, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen una importante función de alerta temprana de violaciones de los derechos humanos a nivel nacional, enmarcándose en redes como la RINCA, ¿no? También como parte de su mandato de proteger a los derechos humanos a nivel regional también, aparte del nivel nacional. Y esta función puede servir para identificar riesgos más amplios y ayudar a poner en marcha políticas y prácticas que fomenten la resolución pacífica de los conflictos, que aborde la discriminación y las desigualdades y la reparación, entre otros. Por lo tanto, el sistema internacional de derechos humanos y la función de las instituciones nacionales de derechos humanos se complementan. Para finalizar, quiero también recordar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su llamamiento a la acción en materia de derechos humanos, el así dicho Call to Action for Human Rights, quien ha dicho que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que este año cumple sus 75 años, y los tratados de derechos humanos son la mejor herramienta de prevención que tenemos, porque los derechos humanos ayudan a identificar los problemas que, si no se abordan, pueden dar luego a conflictos y crisis, así como a diseñar intervenciones para responder a estos problemas. Yo termino, ante todo, agradeciendo de nuevo este espacio y Consuelo, ¿no? Poniéndome a disposición, no solo yo, pero todo el equipo de UNDCO aquí en Panamá, donde trabajamos con directoras y directores regionales de las agencias, fondos, programas y de departamentos del secretariado. No me pongo a disposición de ustedes para poder apoyar y a disposición de todas y todos los defensores de derechos humanos en los países. Yo sé que ustedes están en contacto con jefes de agencia, con nuestras y nuestros coordinadores residentes, pero cuenten en nosotros también. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Panamá. Al contrario, Roberto, los agradecidos somos nosotros, de verdad, apreciamos muchísimo tu participación esta mañana, pero sobre todo tu gran disposición para trabajar con la RINCA. Quiero recuperar muy breve algunas de los planteamientos que planteó Roberto, casi a manera de telegrama, pero que me parecen fundamentales para entender la importancia de la presentación de Roberto. Él dijo una frase clave: prevenir es evitar, prevenir es remediar, y en ese sentido resulta muy importante el poder generar acciones que eviten las violaciones a los derechos humanos, porque también lo comentó de manera muy importante Roberto. Hay que ver a los derechos humanos no de uno a uno, sino como un sistema, como interdependientes, un sistema interdependiente, de tal manera que si se vulnera un derecho humano, se está poniendo en riesgo todo nuestro sistema de derechos, no solamente para una persona, sino para un conjunto de personas muy importante. También comentó que prevenir es generar una serie de acciones y de políticas que permitan dar soluciones no violentas a los conflictos. No abundo más porque él ya lo dijo de manera estupenda, pero quería recobrar estas ideas como claves de su espléndida presentación. Muchas gracias, Roberto, y también agradecemos que te hayas ceñido a los 10 minutos que habíamos planteado previamente para ello. No, agradezco. Entonces, disculpa, Consuelo, agradezco yo, disculpe yo, ahí está escrito coordinador de las Naciones Unidas en Argentina, porque lo fui hasta hace 1 año y medio, y tuve también la oportunidad de ser coordinador en Belice y en El Salvador entre 2010 y 2015. Entonces, ahora tengo otra función. Quería nomás decirles que ahí hay un errorcito, pero no, bueno, está bien. no nos... Sencillamente habla de tu gran trayectoria, Roberto, así que no te preocupes. Muchísimas gracias.
Toca ahora el turno de ceder el uso de la voz a nuestra de verdad, muy querida María Claudia Pulido, que estamos de verdad muy complacidos que haya accedido a participar con nosotros. He comentado ya que María Claudia es la secretaria ejecutiva adjunta para el monitoreo, promoción y cooperación técnica en derechos humanos de la CIDH desde el 1 de septiembre de 2017. Ella cuenta con una amplísima trayectoria en la CIDH que data desde el 2001, y ustedes ya podrán dar cuenta de esta gran experiencia al servicio del sistema interamericano de derechos humanos. Y sin más, agradecerte, María Claudia, tu participación, tu presencia esta mañana. Aquí tienes a un auditorio de más de 121 personas conectadas. Insisto, un número muy importante, integrantes de las distintas instituciones nacionales de derechos humanos de este continente. Así que sin más, te aprecio muchísimo tu participación y es tuyo el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Realmente para mí es un honor estar aquí en este espacio virtual con las instituciones nacionales de derechos humanos aglutinadas en la RINCA y saber que eres tú, Consuelo, la secretaria técnica con quien tenemos ya muchísimos años también de trabajo conjunto y sobre todo por tu conocimiento profundo de lo que son las instituciones nacionales de derechos humanos. Así que un honor, saludo a los panelistas, personas defensoras de derechos humanos, pero particularmente defensoras del pueblo, y también Roberto, pues representante de la institución, pues del Sistema Universal de Derechos Humanos, y eso hace ver lo bien pensado que ha estado el diseño de este panel, donde realmente el sistema de derechos humanos tiene diferentes niveles, pero como decía muy bien Roberto, tenemos todas misiones complementarias. Entonces el sistema universal, el sistema regional y los sistemas nacionales de derechos humanos. Yo quería dividir esta presentación de 10 minutos en 5 puntos, pero no es que van a ser muy exhaustos, pero primero pues introducir un poco lo que son las funciones del sistema interamericano, concretamente de la Comisión, porque obviamente en este gran público que está aquí hay diferentes conocimientos respecto del sistema regional. Hablar un poco de cuál es el mandato de la Comisión concretamente respecto de alertas tempranas, cuáles son el papel del fortalecimiento del diálogo con las instituciones nacionales de derechos humanos y cómo es que hemos venido trabajando de manera muy conjunta en los últimos años. Hablar un poco sobre la agenda que estamos construyendo respecto de agendas tempranas y ya unas consideraciones de cierre. Entonces, si me permites, Consuelo, para arrancar, indicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene ya 64 años de trabajo en la promoción y defensa de derechos humanos, pero que desde muy temprano entendió que dentro de sus mandatos principales está pues este sentido de alertas tempranas, sobre todo dirigidas a la comunidad internacional desde diferentes mecanismos que tiene de trabajo. Tiene el sistema de casos individuales, el sistema de protección de las medidas cautelares, el sistema de monitoreo u observación de derechos humanos, y también tiene lo que llamamos una agenda positiva que trabaja desde la cooperación técnica y desde la capacitación y la promoción en derechos humanos. El papel crucial que ha entendido la Comisión desde los 90, básicamente pudiésemos decir, es que la Comisión, al identificar dos tipos de situaciones, una de carácter individual y otra ya de carácter general o sistémico, tiene como medidas, mecanismos distintos para actuar. Entonces, en lo que tiene que ver con el nivel individual, la alerta temprana la Comisión la desarrolló a través del artículo 25 del reglamento de la Comisión, que incorpora las medidas cautelares. Entonces, si una persona considera que se encuentran sus derechos en una situación de un inminente, un riesgo de gravedad para que sea afectado ese derecho, puede acudir a la Comisión Interamericana y pedir medidas de protección. Entonces, la Comisión siempre ha entendido que ese mecanismo de proteger
es previo a la comisión de la posible violación de derechos humanos, y entonces ahí lo que hace es un papel de prevención directo de la ejecución de estas violaciones o posibles violaciones. Entonces, eso en lo que es en el ámbito individual. Pero en el ámbito general o sistémico, la Comisión también entendió que cumple un rol fundamental al alertar a los estados mismos y a la comunidad internacional frente a posibles situaciones que afecten o la institucionalidad democrática o la institucionalidad en derechos humanos, o que afecten situaciones que tienen que ver con grupos en especial, situación de vulnerabilidad o exclusión y discriminación histórica, o que tengan que ver con temáticas que la Comisión ha identificado como prioritarias, por decir, lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que ya hace más de 20 años creó una relatoría especial para justamente atender esta temática, o los derechos económicos, sociales y culturales a los que hacía referencia Roberto, y que están a cargo de esta relatoría especial, que viene haciendo una labor justamente de visibilizar de manera temprana determinadas situaciones que pueden constituir pues graves violaciones de derechos humanos. Entonces, y después, a través del sistema de casos y peticiones, lo que hace es dar cuenta de esas violaciones y establecer si es que los estados tienen responsabilidad o no internacional respecto de las obligaciones que han adquirido a través de, concretamente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos para aquellos que lo han ratificado, o sobre la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes, decimos, de las personas, ya no solamente del hombre, pero que es el instrumento que aplica la Comisión cuando se refiere a estados que no son parte de la convención. Entonces, eso en términos generales, ¿no?, de lo que sería esta función, pero estas funciones la Comisión las aplica de la mano también con las instituciones nacionales de derechos humanos. Y desde el Plan Estratégico 2017-2021, la Comisión ha venido en una labor que ya le había pedido la Secretaría General, la Asamblea General de la OEA, que lo hiciese de un trabajo más cercano y coordinado con las instituciones nacionales. A partir del año 2018 se inició una estrategia muy activa de cercanía con las instituciones nacionales, y arrancamos con unos encuentros a nivel subregional en Centroamérica, que hemos ido ampliando a toda la región, y se generó en Antigua, Guatemala, en el 2018, una declaración de compromiso de cooperar en el intercambio de información con las instituciones nacionales. Y bueno, tengo el gusto de comentarles que ya tenemos firmada esta declaración con 12 instituciones nacionales, y quiero comentar porque seguramente que aquí habrán personas de diferentes países, pero la hemos suscrito con Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. Y esperamos poder ir extendiendo esta posibilidad de cooperación ya un poco más estructurada, lo cual no quiere decir que tengamos relación con todas las otras demás instituciones. Pero concretamente respecto de las alertas tempranas, y ya pasando, digamos, al punto 2, yo quisiera marcar como algo de mucha relevancia y de importancia cómo la Comisión, a partir de ese trabajo más general, ha venido enfocándose en desarrollar unas metodologías más específicas sobre alertas tempranas, ya desde una perspectiva de la dimensión de protección y promoción de derechos humanos. Primero que todo, las alertas ayudan, como decía Roberto, a cumplir con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos, proporcionando tiempo para que la intervención, ya obviamente del Estado correspondiente, pueda ser dirigida a evitar una situación generalizada de violaciones de derechos humanos, o a evitar su agravamiento y profundización. Entonces, aquí decir siempre que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema regional,
de naturaleza complementaria y que la función primordial le corresponde de protección a los estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos y a sus instituciones correspondientes. Entonces, esta alerta es una alerta más amplia que se dirige al estado específico, pero también a la comisión, a la comunidad internacional, y que tiene, por ejemplo, en casos concretos, yo quería como ilustrar con casos muy específicos cómo operan esto que podemos entender como las alertas tempranas de parte de la comisión. Y pensamos que un ejemplo, vale más que muchas palabras abstractas y conceptuales. Por ejemplo, en el caso de Perú, y de la situación de crisis de institucionalidad que vivió en diciembre, con la interrupción o la ruptura del orden constitucional el día 7 de diciembre, la comisión ya venía a través de sus mecanismos de monitoreo observando que se estaban dando situaciones en el Perú que estaban afectando la gobernabilidad y que podían implicar una afectación a la institucionalidad democrática de manera mucho más compleja. La comisión utilizó para este propósito sus comunicados de prensa, posicionamientos en medios sociales, presentaciones ante los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos. Inclusive en octubre realizó una visita de trabajo a Perú y posteriormente unas observaciones preliminares que fueron presentadas ante el Consejo Permanente. Y ante esa alerta temprana, los órganos políticos decidieron crear un grupo de amigos compuesto por estados, un grupo de trabajo de estados para que se hizo presente en Perú y poder colaborar con las autoridades. Sin embargo, se dio la situación del 7 de diciembre y la comisión operó con una medida diferente, que fue visita de trabajo al terreno para observar la situación de derechos humanos y prevenir cualquier otra situación de agravamiento de la situación de derechos humanos. Yo sé que estoy en el tiempo, llegando al tiempo, y te quería preguntar, Consuelo, si pudiésemos presentar un video de 2 minutos para que tal vez las personas que están aquí conectadas vean un poco lo que es el trabajo de la comisión en el terreno y cómo cierra su visita con unas observaciones preliminares que dan cuenta de esas dimensiones que pudieran alertar a las autoridades y a la comunidad internacional. Por supuesto, adelante. Entonces. Tenemos un problema con el sonido. Exacto. ¿Podemos checarlo, Diego, por favor? Es un problema de origen allí a la hora de configurar que YouTube pueda transmitir también el audio. No, por razones técnicas parece que no está. Y el descontento. Ahora sí. Puedes devolverlo, por favor. ¿Alguna relación? La comisión considera que las manifestaciones obedecen a una serie de factores complejos. Uno de estos factores es la debilidad institucional,
y se enmarca en una serie de crisis políticas e institucionales que en forma crónica viene atravesando el país desde el año 2016. La CIDH observa que la crisis institucional y el descontento social presenta también alguna relación con desigualdades históricas y estructurales existentes en el país, en particular aquellas vinculadas con la discriminación histórica que enfrentan los pueblos indígenas, la población campesina y los habitantes de las provincias. La Comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. La comisión hace un llamado para que los intentos de diálogo incluyan a los más amplios sectores de la sociedad, tales como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, representantes regionales de pueblos indígenas, comunidades campesinas, entre otras voces. Bueno, pues es eso. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí yo quiero destacar solo 3 cosas para cerrar, Consuelo. Claro que sí. Primero, la importancia de poder no solamente realizar este trabajo de alertas tempranas a través de la información que llega a la sede, sino de la posibilidad de realizar visitas de trabajo, visitas de observación, para escuchar todas las voces y poder tener una panorámica integral que permita el análisis de las situaciones a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de las obligaciones adquiridas por los estados, pero en la práctica el rol tan importante de las instituciones nacionales de derechos humanos apoyando a la Comisión Interamericana en su trabajo, como se ve en el caso concreto de Perú, donde trabajamos hombro a hombro durante la visita de observación, y segundo, hacer estas alertas al Estado y a la comunidad internacional a través de los llamados y de las recomendaciones que formula la Comisión en cumplimiento de su función establecida en el artículo 41 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que implica, 1, ser la conciencia de derechos humanos en la región, y 2, formular recomendaciones a los estados para atender esas situaciones de derechos humanos que la Comisión observa. Así que muchísimas gracias nuevamente. Pido disculpas por haberme salido un poco de este margen temporal, pero como quedo aquí atenta para tener el diálogo que tú, Consuelo, tan gentilmente nos estás invitando a sostener. Al contrario, María Claudia, agradecemos muchísimo tu participación. Bien lo has comentado ya, que debe de haber una sinergia muy positiva entre las instituciones nacionales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son instancias que pueden complementar y potenciar la protección y la promoción de los derechos humanos en nuestro continente. De ahí que celebramos este acuerdo o declaración de compromiso con estas 12 instituciones nacionales. Hemos tenido ya algunas conversaciones previas con ustedes a través de sus equipos de trabajo, y nuestra intención es lograr que muchas más instituciones se sumen a este esfuerzo y poder tener en el futuro próximo acciones coordinadas. Así que no puedo sino agradecer tu espléndida participación. Muchísimas de las instituciones aquí presentes basan, argumentan, fundamentan sus trabajos de protección y promoción de los derechos humanos a partir del marco de protección que da el sistema interamericano a través de sus instrumentos regionales. Así que hoy es una espléndida ocasión para reafirmar estos compromisos. Así que bienvenida nuevamente y agradecemos tu participación. Toca ahora el turno de presentar al señor César Córdoba,
Valverde, quien es el defensor del pueblo de Ecuador, quien también tiene ya una amplia trayectoria en materia de derechos humanos, ha ejercido muy diversos cargos que tienen que ver con ser asesor de la gerencia administrativa financiera, recursos humanos de corporación aduaneras, es abogado, notario. Así que, sin más, para recuperar unos minutos, yo cedo el uso de la voz a don César Córdoba Valverde, defensor del pueblo de Ecuador, agradeciendo muchísimo su participación esta mañana, señor defensor. Tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes para ustedes, me parece. Ya. Gracias, Consuelo. Un saludo muy cordial para usted, para María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, a mi buen amigo Pedro Calizaya, defensor del pueblo de Bolivia, José Alejandro Córdoba, defensor del pueblo de Guatemala, a Roberto Gabriele Valent, coordinador de las Naciones Unidas para Argentina, Colombia, México. Un saludo muy cordial a todo el auditorio que nos acompaña por vía virtual y que se encuentra conectado en esta importante reunión. Realmente hablar de las INDH, de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, siempre hemos actuado como institutos nacionales, como instituciones nacionales sobre hechos sucedidos, sobre situaciones que han venido y que ocurren en el día a día. Pero ya era el momento de que cambiemos. Y una forma de cambiar es la prevención. Y la prevención es el SART. Es este sistema de alertas tempranas. Y nosotros llamamos SART, no solo SAT como lo es en Colombia, lo llamamos porque le pusimos un aditamento, hay algo adicional aquí. Es la respuesta rápida que debe existir. Es trascendente para prevenir posibles vulneraciones sobre derechos humanos que se encuentren siendo vulnerados, que se encuentren siendo afectados. Recordemos que es más económico para los gobiernos, para los estados, es más económico prevenir que remediar, que sanar. En base de ello, y sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la prevención es una herramienta que nos permita salvar vidas y sobre todo garantizar el efectivo goce de los derechos humanos de todos los pueblos. Mucho del conocimiento en materia de prevención ha sido desarrollado de forma teórica y empírica por parte de la sociedad civil y de actores no estatales, por ejemplo, las ONG. No obstante, para las instituciones nacionales de derechos humanos, resulta un gran desafío esta implementación de mecanismos que disminuyan los riesgos de vulneración de derechos, que salven vidas, que garanticen la dignidad humana. Es así que en los diferentes sistemas de alertas tempranas responden a necesidades de cada país con cada enfoque, dependiendo de su cosmovisión. En este sentido, cada experiencia es particular y podemos recoger las buenas prácticas para la creación de nuevos sistemas de prevención y alerta temprana. Ecuador lo hizo y recogió esas buenas prácticas de Colombia. En el caso ecuatoriano, este sistema de alerta temprana y respuesta rápida busca ser un conjunto organizado y articulado con las instituciones a nivel nacional y local, orientado a generar alertas y respuestas rápidas para prevenir posibles vulneraciones sobre vulneraciones que se afecten tanto a los derechos humanos como a los derechos de la naturaleza. Es así que el SART tiene dos componentes. Primero, en Ecuador, quiero ser específico, la alerta temprana a cargo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y la respuesta rápida a cargo del gobierno nacional, quien a través de las instituciones que forman parte del gobierno serán las responsables de la implementación de una política pública basada, estructurada en derechos humanos. Es así que el Estado en su conjunto deberá coordinar la implementación de medidas o acciones efectivas de carácter preventiva y promover la intervención oportuna a todo nivel de gobierno, reitero, gobiernos nacionales o gobiernos locales, para eliminar o mitigar los riesgos alertados. Es así que desde esta Institución Nacional de Derechos Humanos se implementó este sistema SAT
como un subsistema del sistema SART de Ecuador, mismo que para su funcionamiento requiere de la recolección sistemática de información y que luego de ser analizada permite la identificación de riesgos y la construcción de un escenario de riesgo. Con base a esto se emite una alerta y considera los tiempos prudenciales en los cuales se va realizando un monitoreo al escenario de riesgo. Pero nosotros no nos quedamos solo con establecer monitoreo y detectar posibles vulneraciones. La Defensoría tiene que ir más como institución y tiene que avanzar en el sistema de establecer posibles soluciones o posibles o brindar las facilidades para que el Estado, a través del Estado, no solo el gobierno nacional, el Estado en conjunto pueda actuar de manera más efectiva. Dentro de la experiencia que tenemos ya en el año 2022, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, junto con la Defensoría del Pueblo de Colombia, vieron una necesidad y tuvieron la necesidad de elaborar una alerta temprana para prevenir vulneraciones sobre derechos humanos en personas tanto ecuatorianas como colombianas. Era en el sector de frontera, que habitan en el cordón fronterizo. Es así como se focalizó un esfuerzo en la nacionalidad, en este pueblo de nacionalidad Awá, y se verificó la condición de vida de estas personas, quienes estaban constantemente amenazadas por grupos armados no estatales, parte del conflicto armado que lleva Colombia, y la delincuencia organizada en Ecuador. En este sentido, en el año 2023, se levantó la información necesaria y se realizaron visitas a las comunidades Awá, para plasmar este documento conjunto, un documento en que plasme el riesgo en el cual está expuesto esta población, tanto en materia de seguridad como en el acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales. Es preciso mencionar que la Defensoría del Pueblo de Colombia lleva más de 2 décadas emitiendo alertas y monitoreando situaciones de riesgo. Y es por eso que con ella hemos aprendido estas buenas prácticas en materia de emisión de alertas tempranas. Esta alerta binacional recoge un espíritu de integración entre las dos instituciones nacionales de derechos humanos, Colombia y Ecuador, y se presenta con la posibilidad de buscar nuevas formas para exigir el cumplimiento de los derechos de todas y de todas las personas que han sido vulnerados. En conclusión, aunque queda mucho por hacer, esta experiencia nos permite visualizar un futuro en el que las capacidades institucionales de nuestras INDH se complementen para dar respuesta a problemas sociales que están involucradas varias naciones y a través del cual se vulneran una infinidad de derechos. Y quiero poner un ejemplo, la movilidad humana. Hoy que tenemos una población fluctuante, no solo de ecuatorianos, de venezolanos, de colombianos, que muchos van en búsqueda de mejores días, sobre todo al país del norte. Y todos los países que están en tránsito nos vemos involucrados. Entonces nosotros sí debemos visualizar y construir, y hago un llamado a todas las instituciones nacionales de derechos humanos a que nos aunemos estos esfuerzos para visibilizar, ¿qué es lo más importante? Visibilizar los problemas que afectan de derechos humanos, sobre todo a la población infantil, a la población de adolescentes, niños, niñas, que se encuentran en este tránsito, sobre todo en ciertos puntos de mayor conflictividad, como es el tapón de Darién. Nada de esto sería posible sin actores aliados como la sociedad civil, como la cooperación internacional que hemos recibido de GIZ, los líderes y lideresas comunitarios y los defensores y defensoras de derechos humanos. Estas alertas tempranas no pretenden ser un ejercicio acusatorio contra el Estado, sino que busca proponer un trabajo articulado y conjunto para una respuesta estatal, para que ésta sea efectiva y el impacto de estas acciones sobre las amenazas que puedan vulnerar los derechos disminuyan. Entonces, como Defensoría del Pueblo del Ecuador, elevo como propuesta, así como experiencia, como esta experiencia relatada entre Ecuador y Colombia, que sí pudo consolidarse, considero que la red de instituciones nacionales de derechos humanos del continente americano puedan plantearse una ruta en el posicionamiento de sistemas de protección y mecanismos efectivos para la emisión de alertas tempranas en derechos humanos. Por tanto, el establecer un sistema integrado en el que las instituciones nacionales de derechos
humanos del continente americano trabajen en conjunto, nos brindará la oportunidad de fortalecer la prevención de vulneraciones o de posibles vulneraciones sobre derechos humanos. Y en el caso de la existencia de una vulneración, las acciones efectivas, rápidas para ejercer acciones de que ya no se vuelvan a cometer o disminuyan estas acciones en contra de la vulneración de derechos. Solo a través de esta colaboración, el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto podemos construir un futuro en el que las capacidades institucionales de nuestras defensorías se complementen y logren respuestas efectivas ante los desafíos que se enfrenta hoy en día en nuestra era. Invito a todos a apoyar esta propuesta y a unirnos en la protección de los derechos humanos de nuestra región. Muchas gracias, Consuelo. Espero no haber excedido los 10 minutos y si lo excedí, solicito mis dispensas. Al contrario, defensor, agradecemos muchísimo que se haya ceñido puntualmente también a nuestros 10 minutos. Como ustedes saben, toca ahora el turno de dar un espacio de preguntas y respuestas. Es muy grato, tenemos a más de 130 personas conectadas, muy interesadas en esta sesión. Quiero recuperar muy brevemente también algunos de los, pues la excelente participación del señor defensor Córdoba, toda vez que ustedes han visto este webinar estuvo organizado primero presentando una muy interesante propuesta desde el sistema internacional de derechos humanos a través de la ONU. Después pudimos ir concretando a nivel regional con la excelente participación de María Claudia, y ahora toca observar las sinergias positivas que desde las instituciones nacionales de derechos humanos están generando a partir de dos instituciones de Colombia y de Ecuador que tuvieron el buen tino de percibir una serie de problemáticas que merecían ser atendidas. Ya muy atinadamente se comentó que los costos de las reparaciones a los derechos humanos son muchísimo más altas que cualquier acción que permita evitarlas. Esta sinergia que construyeron estas dos instituciones nacionales me parece que es un espacio muy importante para poder replicar, y esa es también parte de esta sesión, el tomar estas buenas prácticas y poderlas implementar, ya sea a nivel individual, pero también adelantarle a don César Córdoba que estamos trabajando justamente para poder generar este tipo de sinergias a nivel regional desde la Secretaría General y la Secretaría Técnica de la RINCA. Tenemos ya algunas preguntas. Yo las voy a leer, algunas están muy dirigidas, algunas otras me parece que de manera general podemos dar breves respuestas antes de cerrar con esta sesión. Tenemos una primera pregunta en donde se plantea si el sistema que utiliza el Ecuador es retroalimentado por organizaciones civiles, por organizaciones de la sociedad civil, y que pudiera pues compartirnos un poco, defensor, a partir de esto. Sí, muchas gracias. Es importante establecer que este proyecto lo venimos ejecutando desde el año 2023. Ya lo sacamos, actuamos sobre línea de frontera y todas las alertas tempranas que se han brindado. Hay una binacional, estamos construyendo una multinacional, como les había explicado, y respecto a las nacionales, vamos identificando las primeras problemáticas que se van a ser retroalimentados en nuestro sistema, el cual podrá ser auscultado, visto en línea por cualquier usuario, por cualquier organización de la sociedad civil. Pero lo más importante es de que
al construir este sistema, a más de poder nosotros exponer ante el gobierno ecuatoriano, ante el Estado ecuatoriano, las problemáticas o las posibles vulneraciones que se presenten. Nosotros, como yo le había indicado, Consuelo, y a toda la audiencia había indicado de que nosotros mucho construimos en base de organizaciones sociales. Estamos con los pueblos de frontera, con los pueblos en las distintas partes del Ecuador, problemas de minería, problemas de abuso contra la mujer, problemas de agresiones contra la mujer, el problema de la niñez, adolescencia, toda esta problemática que enfrenta a través de las 24 provincias que tiene el Ecuador, todo esto se encuentra debidamente sistematizado y siempre con la colaboración de estas organizaciones sociales, con la colaboración de la academia, nosotros construimos posibles alternativas, posibles vías de solución, factibles en cuanto a economía, factibles en cuanto a procedimiento y sobre todo sin alterar si se trata de comunidades, su propia idiosincrasia, si se trata de situaciones de vulneración de derecho, tratar de ejercer desde la Defensoría, dada la capacidad constitucional y legal que tenemos, poder ejercer las acciones jurídicas legales pertinentes a fin de también poder ser parte de una solución, no solo la identificación del problema. Entonces, en base a todo este argumento, nosotros sí podemos colaborar y de hecho mantenemos una estrecha colaboración con todos los defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Junto con ellos hemos construido y ellos nos han ayudado en esta construcción. Muchísimas gracias, don César Córdoba. Agradecemos muchísimo esta ampliación de información a partir de esta primera pregunta generadora. Tenemos otra pregunta, la leo como ha llegado. ¿Alguna institución cuenta con un sistema de alerta temprana y respuesta rápida orientada a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad? No está dirigida a alguien en particular, pero tal vez María Claudia, con la experiencia que se tiene desde el sistema interamericano y toda vez que también cuenta con una relatoría para personas privadas de libertad, nos pueda dar luces sobre esto, si te parece, querida María Claudia. Claro que sí, te agradezco, Consuelo. Bueno, pues efectivamente el sistema de alerta temprana es integral, aplica para todas las grupos de personas que la Comisión ha considerado que son, que están en situación de vulnerabilidad, de discriminación histórica o de exclusión, y naturalmente las personas privadas de la libertad es uno de los grupos que más preocupa a la Comisión. Y tal vez pienso que sería muy interesante, justamente que está aquí el defensor del pueblo ecuatoriano, poner el ejemplo que se tuvo respecto de Ecuador y las graves situaciones que se dieron, ¿no? La crisis penitenciaria que ha sufrido este país en los últimos años y cómo la Comisión, frente a situaciones muy graves, digamos que ya no hizo una alerta temprana en el sentido de prevenir la situación que se podía llegar a dar y que se dio, pero sí también la dimensión de la alerta respecto a la profundización, ¿no? A cómo evitar que se profundicen y a cómo lograr que frente a determinados elementos que se observan se puedan formular recomendaciones. Y es así como se realizó una visita de atención a crisis inmediata, porque creemos que uno de los elementos centrales en este tipo de sistemas es la inmediatez, la rapidez de respuesta, se realizó una visita de trabajo en la que tuvimos un gran apoyo de la Defensoría del Pueblo y una gran cantidad de información suministrada, y la Comisión emitió en los 3 meses siguientes un informe de país que ha llevado a la construcción de una cooperación técnica que en este momento incluye un plan de trabajo que se está cerrando con el Estado de Ecuador y para el cual también la Defensoría del Pueblo tiene un rol muy importante. Entonces es como, digamos, en el centro sí están las personas privadas de la libertad,
pero además tenemos que responder a situaciones que se dan en toda la región y respecto de todos los grupos. Yo quisiera aprovechar para cerrar, si me permites, Consuelo, indicando un elemento fundamental, y es que justamente la prevención y el enfoque de prevención es tan prioritario que la Comisión lo adoptó como un enfoque central en su plan estratégico 2022-2027, y está trabajando en este momento en el desarrollo justamente de metodologías concretas, de protocolos específicos que se puedan aplicar y que se puedan consultar inclusive con las instituciones nacionales, con las organizaciones de la sociedad civil y naturalmente con los estados, para mejorar el trabajo de la Comisión. Nuestro trabajo de promoción y de protección de derechos humanos en los 3 niveles del sistema de protección tiene que ser dinámico y tiene que ser objeto permanente de mejora. Y pensamos que en este momento la oportunidad justamente es para mejorar, perfeccionar los sistemas de alerta temprana. Muchas gracias, Consuelo, y nuevamente un gusto de ver al Defensor del Pueblo de Ecuador. Muchísimas gracias, Claudia. Estos últimos comentarios son fundamentales para marcar esta ruta de colaboración permanente con la CIDH, así que en breve te estaremos molestando con este tema. Muchísimas gracias. Si tuviera nuestro querido defensor Córdoba algún comentario en relación a este punto, podemos ir cerrando antes de ceder el uso de la voz al Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Gracias, Consuelo. Sí, como epílogo es muy cierto, ¿no? Nosotros, si quiero hablar de SAT, de prevención, el SAT es ya un proceso más estructurado, un proceso innovador hoy en día. Pero, sin embargo, como INDH desde Ecuador, en los procesos en cuanto a carcelarios se refiere, nosotros hemos identificado, lo hemos manifestado al gobierno nacional, porque es a través del Servicio Nacional del SNAI, que se llama, de infracciones y contra adolescentes. Este sistema nos ha permitido a nosotros, dado que identificar toda la problemática que viven los sistemas carcelarios, y hemos brindado al Estado ecuatoriano las posibles alternativas y soluciones. ¿Basadas en qué? En estamentos que justamente la CIDH lo tiene. Es por eso que María Claudia hablaba y se remitía a un caso específico, y es gracias a ellos que nosotros comunicamos también a la CIDH, comunicamos al Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas, todo lo que está pasando en el Ecuador, pero dando esa posible alternativa basados en las normas internacionales. Yo agradezco a María Claudia, a todo el equipo que vino y que sobre todo hay que visualizar. Por eso es que yo digo al Estado ecuatoriano, no teman de una Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría lo que hace es visualizar la problemática para encontrar soluciones. Y esto fue lo que visualizamos en los centros de rehabilitación social. Visualizamos, vino la CIDH, vino el Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas y confirmaron lo que nosotros habíamos manifestado y confirmaron esas alternativas que nosotros habíamos estructurado, sino que obviamente nosotros no tenemos los recursos económicos para poder ejecutar, y tampoco legalmente nos compete la ejecución de una política pública. Sin embargo, debo manifestar que junto con la CIDH se construyó y se finalizó en febrero del 2023 el documento de política pública. Esto fue un trabajo conjunto con las organizaciones internacionales, sociales, que pudimos llegar a tener una política pública. Ahora esperamos la ejecución, la puesta en práctica. Ya nuestro trabajo está hecho. Visualizar y dar las alternativas. Ahora ya le corresponde a los estamentos estatales ejecutar esa política. Gracias por permitirme estas palabras. Muchísimas gracias, defensor. Usted durante su excelente intervención también dijo una frase muy clave. Se requiere tener, sí, una alerta temprana, pero también una respuesta oportuna de parte de las autoridades. Entonces, sin este binomio no sería posible lograr las acciones de prevención. Así que muchísimas gracias también por complementar esta pregunta.
Ahora vamos a dar paso a la participación de cierre de esta sesión, para lo cual de verdad me es muy grato poder presentar a don José Alejandro Córdoba Herrera, quien es el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y quien además forma parte del Comité de Coordinación de la RINCA. Yo les recuerdo, es un órgano decisorio de esta red y está formada y representada por 4 instituciones nacionales conforme a las 4 regiones de las cuales está compuesta. Y en el caso de Centroamérica está pues muy bien representada por don José Alejandro Córdoba Herrera, quien también tiene una trayectoria muy interesante, es abogado, notario y funcionario guatemalteco. Desde agosto de 2022 es procurador de los derechos humanos de este país. Así que sin más, don Alejandro, tiene usted el uso de la voz. Gracias, muy amable señora secretaria. Pues realmente es de agradecer a los panelistas que hayan compartido sus experiencias de la prevención de violación a los derechos humanos como una situación regional y también dar a cabo todos esos instrumentos que de una u otra forma van a apoyarnos a los distintos países para que podamos establecer cuáles son los sistemas de alerta temprana y tener también las bases de datos y los mecanismos necesarios para contrarrestar estas situaciones. Es muy necesario que todos podamos compartir estas necesidades que se están dando en lo que es América. También es algo muy importante, como lo decían los panelistas, identificar los conflictos, porque tenemos que establecer que una alerta temprana tiene que ser siempre preventiva y eso es también algo que se encuentra fusionado entre los 3 panelistas que damos el elemento principal a la identificación de esos conflictos, es la prevención. La prevención, pues como lo mencionaba el defensor Córdoba, también es la actualización de cualquier mecanismo institucional para evitar la violación de derechos humanos. Pero eso sí es cierto, tenemos que visualizar cuáles son estas futuras violaciones que se puedan dar para aplicar todos los mecanismos y identificar los conflictos, cada uno de ellos, y acatarlos. Realmente, pues hemos tenido una mañana muy positiva, toda la experiencia compartida por nuestros 3 panelistas. En nombre de la RINCA, las personas que la conforman y también el grupo de coordinación del comité coordinador, pues queremos darle las gracias al señor Roberto Valén por su participación, así también a la señora María Claudia Pulido. Realmente pues agradecemos la experiencia que nos comparten y también al muy buen amigo, al señor César Córdoba, que estas 3 personas pues realmente nos comparten una experiencia muy satisfactoria para nuestras regiones. Sabemos que prevenir es un instrumento necesario en lo que es el manejo de los derechos humanos, porque no debemos de ser reaccionarios, sino realmente debemos de buscar la prevención, y esta prevención pues ya tendrá que ser de forma institucional o conjuntamente con el Estado. Pero creo que estos eventos enriquecen lo que es el trabajo que realiza la RINCA, y en nombre de la RINCA y todas las personas que participan como coordinación, le queremos dar las gracias a nuestros panelistas y a todas las personas que nos acompañan, y de esta forma pues de manifestar que esta coordinadora pues está haciendo un trabajo intenso conjuntamente con su secretaría, tanto general como técnica, para compartir todos estos instrumentos que fortalecen el trabajo de todos los defensores y procuradores de toda América.
Gracias por su participación y muy prontamente continuaremos con este tipo de eventos. Muchas gracias. Apreciamos a nuestro querido auditorio que nos acompañó esta mañana, por supuesto, a nuestros excelentes panelistas. Ya lo comentó don Alejandro Córdoba, ha sido una sesión muy enriquecedora, nos llevamos muchas tareas, pero nos llevamos mucho aprendizaje y de verdad estamos muy complacidos por la generosidad de su tiempo y de su saber para compartirlo con todos nosotros. Vuelvo a insistir, tenemos auditorio que va desde Canadá hasta Argentina, así que estamos muy complacidos con este espacio. Esperamos verles muy pronto en otras actividades conjuntas con la RINCA. Por supuesto, agradecemos a don Pedro Callisaya, secretario general de la RINCA, su participación esta mañana y pues todas las facilidades prestadas para realizar este evento. No puedo dejar de mencionar a mis compañeros de la Secretaría Técnica, a Justo Rey y Ana Vallarino, por supuesto a Diego Padrón, por haber hecho posible este esfuerzo. Que tengan todas y todos un buen día. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, querida María Claudia. Un gusto verles. Saludos. Gracias. Roberto, de verdad, agradecidísimos. Agradecidos a ustedes, gracias. Un gran Muchas honor. gracias, don César, don Alejandro. Un gusto enorme haberles tenido. Pase bien, hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias, Diego.